En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Oyentes de La Voz del Derecho, tengan ustedes una feliz tarde, un feliz término de día. Estamos aquí en Colombia cerrando esta tarde con un clima bastante agradable en la capital de la República, al menos. Y hemos venido gozando de un buen clima durante la mayor parte del tiempo de hoy, lo cual nos da mucho optimismo para pensar que realmente en La Voz del Derecho estamos listos y prestos para hablar hoy de algo que nos corresponde a todos los seres humanos: el ambiente. La preservación del ambiente, la primera media hora la vamos a dedicar a este tema. El ambiente está plenamente definido en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 79, cuando dice que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Y también nos referiremos, dentro de este capítulo, a lo que consagra el Código de Recursos Naturales, a las obligaciones que tiene o las funciones que tiene el Ministerio de Ambiente. Y hay una canción de Jorge Velosa que precisamente hace referencia al monte, al ambiente y a la forma como se está hoy en día tratando ese ambiente. El decreto 057 de 2019, que precisamente fijó el pico y placa en la capital de la República, pico y placa ambiental, y que por primera vez cobijaba un fin de semana, fue viral en las redes sociales después de que se fijó por parte de la alcaldía de Bogotá. Y también, pues obviamente este tema es importante tocarlo. Doctor Carlos Fradique Méndez, muy buenas tardes para usted. Bienvenido a La Voz del Derecho como siempre. ¿Y cómo le parece este tema del ambiente? Don Tito, buenas tardes y a la audiencia. Saludamos buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, porque nos escuchan y nos pueden ver durante las 24 horas del día en todo el planeta a través de las redes sociales, de Twitter y de el Facebook. Pues, don Tito, me parece que es absolutamente obligatorio que todos en Colombia hagamos una reflexión sobre la preservación del ambiente y la recuperación del ambiente. Y esto porque las noticias relacionadas con el deterioro del ambiente, la contaminación del ambiente, durante estos últimos 15 días han sido alarmantes, sumamente graves. Y nos tienen que llamar la atención porque, entre otras cosas, cuando el ambiente se deteriora, se está deteriorando es la vida en la Tierra, y la Tierra es nuestra casa del planeta, nuestra casa universal. Y además es la única que tenemos, porque si no se nos acaba este planeta, no tenemos la posibilidad de irnos a otro, porque entre otras cosas, primero que todo no lo conocemos, y segundo, en cuanto lo descubramos debe estar sumamente lejos. Pero quiero antes de que continuemos con esta charla, con este diálogo, pedirle a la audiencia, a los oyentes o a los videntes también, porque estamos en Facebook, que si tienen alguna observación, algún comentario, algo que nos enriquezca este conversatorio, alguna pregunta, alguna sugerencia que nos quieran hacer, por favor, háganlos a través del Facebook o a través del correo emisora
lavozdelderecho@gmail.com. Y hoy estamos, además del ambiente, estamos mañana, don Tito, de muy buen ambiente. Y de muy buen ambiente porque nuestro director y dueño de la emisora La Voz del Derecho, el doctor José Gregorio Hernández, está cumpliendo años. Una razón más que tenemos entonces para estar aquí muy contentos. Para estar de muy buen ambiente. Y estar de muy buen ambiente. Entonces, vamos a pedirle a Luis que nos haga el favor de facilitarnos durante unos 30 segundos un feliz cumpleaños. Con todo el cariño y todo el respeto, por favor, para el doctor José Gregorio. Vamos a ver. Happy birthday. Un feliz cumpleaños, doctor José Gregorio, le estamos deseando aquí desde La Voz del Derecho. Sabemos que usted ha sido el alma de esta emisora y que siempre le ha puesto su inteligencia, su saber, su sabiduría, su interés, más que todo, a divulgar en esta radio todo lo que se relacione con los temas jurídicos. Por ello estamos muy agradecidos y le pedimos al gran soberano del planeta Tierra que lo siga orientando y lo siga conservando muchos años más. Así que feliz cumpleaños le deseamos aquí, equipo que todavía tenga muchos años para vivir y para seguir con la gran tarea de orientar jurídicamente al país. Claro que sí. Bueno, doctor José Gregorio, un abrazo muy grande, mucho cariño. Don Tito, la Constitución del año de 1991, no porque antes no existiera una norma que preservara el ambiente, pero fue muy explícita al decirnos que tenemos el derecho fundamental a vivir en un ambiente sano. Uh-huh. Rodeados, por supuesto, es el ambiente, el entorno, lo que está a nuestro alrededor, debe ser sano. Y además de eso, nos impuso la obligación de preservarlo, de conservarlo. Y esa obligación no la hemos cumplido de manera satisfactoria. Sí. No hemos sido juiciosos en la preservación de ese ambiente. Y ese ambiente, fundamentalmente, yo lo entiendo como la suma de los recursos naturales, especialmente la flora, la fauna y el recurso hídrico. Uh-huh. Flores, plantas, animales de todas las especies y el agua. Sin agua es imposible la vida. El agua nos permite la preservación de la flora y la flora nos permite la preservación de la fauna. En cuanto uno encuentra, por ejemplo, un sitio donde se talan árboles y muchos árboles, la fauna desaparece, los animales desaparecen. Y un sitio donde se seca el riachuelo, las plantas se mueren y muertas las plantas se mueren los animalitos. En la preservación de la parte de la fauna y de la flora y del recurso hídrico, los entendidos hablan del equilibrio ecológico. Uh-huh. El equilibrio ecológico supone que no debe haber mucha agua, que haya suficientes plantaciones y que los animales que estén dentro de ese entorno son los que corresponden a ese medio de clima, de humedad, de tolerancia para que la vida de los seres vivos pueda desarrollarse. A veces somos nosotros injustos porque intentamos exterminar con algunas especies. Por ejemplo, queremos acabar con los ratones. Por ejemplo, queremos acabar con las moscas. Por ejemplo, queremos acabar con los murciélagos. Lo que tenemos que hacer para que ellos sigan dentro de su hábitat es alejarlos de nuestro sitio porque nos están invadiendo, de buena fe, pero nos están invadiendo, y permitir que vayan a su estado natural para que se puedan desarrollar correctamente, porque sin ellos, sin los insectos, por ejemplo, se desequilibra el ambiente de una manera brutal y exagerada. Y cuando nosotros somos impacientes, o somos indolentes más bien, frente al medio ambiente, pues se puede presentar
el desequilibrio grave porque nosotros mismos estamos arrasando con la fauna, con la flora o con el recurso hídrico. Por ejemplo, estamos contaminando nuestros ríos y quebradas. Y esa contaminación de ríos y quebradas la estamos viendo de manera muy, pero muy palpable ahora, por ejemplo, con el tema del río Cauca, que el río Cauca aparentemente su nivel de agua bajó a su mínima expresión y quedaron al descubierto muchas playas llenas de mugre, de muchos desechos, de muchos plásticos, de muchos palos, de muchos animales muertos. ¿Por qué? Por la labor del ser humano que no cuida esos ríos. Lo vemos también, por ejemplo, en la terminación de los ríos que son navegables. El río Magdalena, por ejemplo, de la parte de la entrada de las Bocas de Ceniza hasta Barranquilla, Sí. ya hay muchos barcos gigantes que antes podían llegar hasta el puerto de Barranquilla, porque Barranquilla era puerto marino y fluvial. Hoy en día tienen que contratar muchas dragas para efectos de abrir la carretera, si así puede llamarse, para efectos de quitar el lodo y poder hacer un buen paso para los barcos. Claro que sí. Y ahora los barcos pues han aumentado su tamaño. Claro. Y si el barco aumenta de tamaño y el río lo que hace es llenarse de desechos en el lodo, pues la parte del caudal se disminuye, la posibilidad de que hace menos hondo el río, por una parte, y por la otra, si hay mucha agua, se desborda y causa inundaciones absolutamente perjudiciales. Todo eso es culpa nuestra. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando en las carreteras se hacen los arreglos de las carreteras, se mueve la tierra. Y esa tierra, los que mueven esa tierra no tienen la suficiente precaución para apisonarla al lado de la carretera, sino que la dejan suelta. Cuando llueve, por los canales, por la carretera, por las vías, por los callos de las carreteras, se va esa tierra y va a llevar de a poquitos, pero poco a poquito se va llenando los cauces de los ríos y se va presentando ese fenómeno de disminución del cauce. En el caso, por ejemplo, de la fauna, el manejo absolutamente irresponsable de los químicos, unos como abonos que van dañando la tierra, y otros como pesticidas, y otros como herbicidas para efectos de limpiando. El uso del glifosato, el Roundup, que llaman para efectos del manejo de la tierra. Que es de Monsanto, ¿no? Que es de Monsanto, sí. Sí. Ellos se aplica, pero se aplica de tal manera que no hay cuidado para que sea exclusivamente a la planta que se quiere matar, si pudiéramos llamarlo así, sino que la riegan. Claro. Pero al regarla, y a veces la riegan en una época en donde estamos de invierno, entonces llueve, se va lavando y ese veneno va desplazándose y va llegando a las quebradas. Claro. Y no solamente va contaminándola, sino que va matando, por ejemplo, todo lo que es la parte de los peces. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, que es lo que nos invita a que hagamos este programa. Toda la contaminación de los automotores, de servicio público, de los carros viejos, que yo no sé cómo esos carros pueden transitar frente a los policías siendo unas chimeneas de contaminación. El caso de los motores diésel, que fueron los primeros que llegaron con un diésel que tiene una contaminación sumamente alta y que son fumarolas, le llaman ahí, ¿no es cierto? Sí, pues están fumando y están botando monóxido de carbono muchísimo. El caso de las motocicletas. El problema de las motocicletas, especialmente de las pequeñas, es que son motocicletas que tienen motores de 2 tiempos. Ellos trabajan con una mezcla de 25-1, 30-1 para el motor, mezcla de aceite y de gasolina, y pues esa
esa mezcla con el motor tan pequeño no alcanza a ser suficientemente a ver, quemada, si así se puede llamar, para efectos de la explosión del motor, para darle Si no fuerza al alcanza a carro. hacer combustión. O Sí, no, sí, no la procesa no la bien. procesa y entonces va expulsando Sí, esa mezcla sí. en el medio ambiente. Y en el medio ambiente y resulta que nosotros somos los que lo estamos absorbiendo. Pues nosotros somos los que Todos, vamos por la calle los seres caminando humanos. tranquilamente, Claro. absorbiendo ese ambiente, esa contaminación, todas esas partículas contaminantes que, además de dañar nuestros pulmones, Claro. van generando efectos muy graves desde el punto de vista de la salud, especialmente por razones pulmonares. Pero doctor, déjeme hacerle una pregunta, porque realmente estamos viviendo en un país de leyes y en un país donde hay código para todo, ¿no? Leyes que no se cumplen. Y existe el código, por ejemplo, existe el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Así dice el título de este código. Uh-huh. Y en el primer artículo encuentro que dice lo siguiente: el ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar de su preservación y manejo. Deberíamos decir, debemos. Que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. Y parecería que no estamos cumpliendo esas normas, ¿no es cierto? Primero que todo no la conocemos. Eso no se conoce. Yo pensaría que esto se ha vuelto como materia tal vez de los ambientalistas que estudian a fondo el problema del ambiente y algunas especializaciones que existen en las universidades. Pero es que los ambientalistas son las personas que tienen el título y van a la casa y hacen el mayor basura y el mayor desperdicio posible. Pero mire, me llama la atención, por ejemplo, el artículo 3º, que dice que de acuerdo con los objetivos enunciados, el presente código regula el manejo de los recursos naturales renovables, a saber, la atmósfera y el espacio aéreo nacional, las aguas en cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora, la fauna, las fuentes primarias de energía no agotables, las pendientes topográficas con potencial energético, los recursos geotérmicos, los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio continental e insular de la República. Y también establece en este artículo que los recursos del paisaje, la defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra la acción nociva de fenómenos naturales, la defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra la acción nociva de fenómenos naturales. Es una frase bien interesante para tener en cuenta, ¿no? Y los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en él, denominados en este código elementos ambientales. Y son los residuos. Ese código no lo conoce nadie. No, este código. Porque no hay tarea. En los colegios sí. Había una clase que se llamaba de ecología. Sí. Y en algunos colegios la desarrollan. Claro. ¿Y sabe cómo la hacen? Haciendo una huerta casera de 2 o 3 lechugas. Claro. Y se les acaba el tema. Claro. Primero que todo porque no tienen espacios claro. físicos para efectos de tener una buena naturaleza. Entonces mi punto... Y segundo, pues porque los colegios en este momento, la mayoría de ellos son cemento sin ni siquiera la posibilidad de una cancha deportiva. Muchos de ellos, claro. en razón de la cantidad de colegios que se han fundado. Y no lo conoce nadie. Claro, a mí lo que me parece es que este código fue desarrollado con base en lo que la Constitución Política de Colombia establece, sí, ¿no es cierto? La literatura y por eso nació un decreto ley 2811 de 1974 que recogió aquello que la Constitución establece. Ellos repiten mucho la Constitución. Claro. Pero la tarea no es de leyes, don Tito. Tenemos muchas leyes. Estamos con una contaminación de leyes, porque tenemos muchas, millones de leyes. El problema es la cultura, la conciencia de los ciudadanos para que podamos preservar. Sin leyes. Mire, le cuento que la cultura
de la persona es mucho más importante que el conocimiento de las leyes. Pero usted sabía que existe el Ministerio de Ambiente. Sí, pues, también. Claro. ¿No? Y pues existen los inspectores, y existen la CAR, y existen las corporaciones regionales, donde no están las CAR, están las corporaciones regionales en todo el país para efectos de preservarlos, que son, entre otras cosas, entidades que manejan muchísimo dinero, que tienen muchos contratos de asesorías Ajá. y que dan permisos. Por ejemplo, las oficinas de planeación de los municipios, que tienen la obligación de preservar el ambiente, dan permisos y les dan plata. Claro. Les dan plata, entonces hay municipios en los que se han dado permisos para construir encima de las quebradas y de los ríos. Ya han construido y no han preservado las rondas, siendo que la obligación es que al lado y lado de las quebradas debe existir por lo menos 30 metros de preservación de ambientes. Claro. No hay preservación de cercas vivas, no hay nada. Usted tenía un audio de un médico muy importante que había hecho referencia a cómo este deterioro del ambiente estaba causando estragos en la salud humana. Claro, refiriéndose más específicamente al pico y placa. Podemos a raíz de lo que vivimos. Invitemos a la audiencia que nos escuche. Se trata del doctor Gonzalo Ernesto Díaz. Él es un médico especialista en ambiente y se ha dedicado a estudiar y a medir. Tiene un aparato que él lo utiliza para medir la contaminación, la polución, las situaciones de contaminación que se viven en las diferentes partes de Bogotá. De tal manera que, escuchémoslo, Luis Daza, que es nuestro ingeniero de sonido, lo tiene. Por favor. Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional, estudiando la polución de Bogotá hace 24 años. Por tanto, lo que les voy a decir ahorita es absolutamente científico. El diésel es cancerígeno, está requete comprobado desde el 2012. El gas también es cancerígeno, está comprobado desde el 2015. Los medios de acá no lo publican, lógico, reciben 160 y pico mil millones de pesos diarios por quedarse callados y solo decir las cosas que le convienen al vendedor de buses. Bueno, en el día sin carro ustedes van a respirar todos esos cancerígenos, tanto de diésel como de gas, pero súmele esta otra, muchos articulados, no sé cuántos hay, pero cada articulado tiene un problema que produce muchos cancerígenos por desprendimiento de caucho de sus llantas. Esos cancerígenos son nanopartículas. ¿Por qué sucede esto? Fácil, miren, la parte que lleva el bus casi sin soporte, que es donde está la articulación, en la parte de atrás, cada lado está sosteniendo cada parte 10 toneladas. Un eje dividido en 2 llantas, 5 toneladas cada una, y sin dirección, ni tracción, ni nada. ¿Qué pasa? Eso empieza a resbalar para todos lados. Eso produce partículas cancerígenas que no mide la Secretaría de Ambiente. Ellos no tienen ni idea de eso. Ellos miden hasta PM2.5. De ahí para abajo no miden nada. Las personas que usan cicla, 6 veces más cancerígenos respiran, y los que van dentro de Transmilenio 9 veces más. Esos estudios son de la Universidad de los Andes. Ojo con el día sin carro, no salgan, no, como les dicen, no respiren, mejor dicho, si pueden irse a Bogotá, mejor. Espero que se cuiden mucho y no le hagan caso al vendedor de buses. Bueno, ahí tenemos al doctor Gonzalo Ernesto Díaz. Evidente. Que está precisamente poniendo el dedo en la llaga, como dicen, ¿no? Pero la gasolina también, cuando los carros no están suficientemente sincronizados, que estén bien. Claro que ahora los carros nuevos ya no traen ¿cómo se llamaba eso? El catalítico o la forma se me pasó era el carburador, ¿no? El carburador. El carro antiguo traía un carburador. No traía carburador, entonces. Después pasaron a una tecnología nueva, ya de multipunto, inyección, ¿no? Entonces, carros por inyección. Hay muchas más posibilidades de evitar la contaminación. Exactamente. Sí. Pero entonces, la gasolina llega, sí se procesa mejor en ese tipo de vehículo. A raíz de eso, entonces, en Bogotá, el alcalde encargado dictó el decreto 057 del 2019, que estableció unas restricciones de pico y placa. Yo quiero, aun cuando ya está derogado parcialmente ese decreto, quiero llamar la atención si alguien todavía tiene las posibilidades de poner en práctica esta tesis o de aplicarla, me parece excelente. El decreto 057 enumera qué carros y en qué sectores y a qué horas no se puede transitar. Pero
En ese decreto no está prevista ninguna sanción para quienes violen esas normas. Entonces, como no hay sanciones en una ley para quienes violen el pico y placa los sábados y los domingos, pues mi tesis es que no se puede sancionar porque la norma quedó ausente de pena. No hay pena sin ley. Nullum pena sine ley, aprendimos en la Facultad de Derecho. Exactamente. Y no se puede aplicar, por analogía, la sanción que está prevista para las pico y placa de entre semana, de conformidad con el decreto, si no estoy mal, es 515 del 16, si no estoy mal, no se puede aplicar por analogía, porque por analogía no se puede aplicar sanciones para hacer más grave la situación de un eventual infractor. ¿Quiere usted decir entonces que las personas que hayan sido sancionadas pueden reclamar? Por supuesto. Y que les sean reconocidos sus derechos. Por supuesto que sí. Pues eso es lo que tendríamos que hacer. Estamos en un Estado de Derecho. ¿Cuál es la lección que yo recibo de ese decreto? Léanlo, por favor, léanlo tranquilamente. La lección que yo recibo es que los asesores jurídicos de la alcaldía no tienen ni la menor idea de cómo se reglamenta una conducta que va a ser penalizada y cómo se establecería la sanción para esa infracción. Esa situación está tan vinculada como a la pésima interpretación que tiene la policía para sancionar a quien de alguna manera se incurre en la venta de las empanadas. Doctor, tengo 30 segundos para la pregunta. Hágame el favor, si la puedo contestar. ¿Decimos medio ambiente o decimos ambiente? No, la Constitución se dice del ambiente, y cuando se habla de medio no es la mitad. Cuando se habla de medio es el entorno, sí, lo que está alrededor nuestro. El ambiente que está alrededor nuestro es el medio en el que vivimos, pero no es la mitad. Cuando decimos medio ambiente no es la mitad del ambiente. Entonces, la verdad es que los organismos internacionales, y uno mira las revistas y todos los artículos, y casi todos utilizan las palabras, ¿no? Desarrollo del medio ambiente, educación medioambiental, impacto medioambiental, problema medioambiental, No, pero es el ambiente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es mejor decir educación ambiental, Sí. Desarrollo ambiental. Quitemos la palabra medio. Medio. Conclusiones, porque se nos va a acabar el tiempo. Conclusiones. Tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Sí. Tenemos la obligación de preservar ese ambiente sano. ¿Cómo no? Las autoridades tienen la obligación de evitar que se produzcan catástrofes en ese medio, en ese ambiente. Los medios de comunicación y las escuelas tienen la obligación de educar para que nuestros niños y nosotros mismos aprendamos a preservar el ambiente. No malgastemos la energía, no malgastemos el agua. Por supuesto. Y reciclemos, reutilizamos y reusemos los bienes. Hay en este momento ofertas al por mayor de tecnología para cambiar aparatos tecnológicos que todavía están servibles. Los aparatos tecnológicos que sirvan, no los cambien, porque los cambian y los botan, y eso genera una contaminación grandísima. Cuidemos, respetemos, protejamos la naturaleza, sus plantas, sus animales, el entorno. Perfecto. Muy bien. Nos queda así, bien. Vamos a un pequeño corte. Vamos a un espacio musical y volvemos con nuestro próximo programa. Claro que sí. Estamos en Educación para la Vida en Familia, aquí en La Voz del Derecho. Esta es La Voz del Derecho.